Bien, buenas noches. Vamos a continuar con los temas de esta unidad. El día de hoy vamos a hablar de las asíntotas horizontales y verticales. De hecho, nosotros hemos estado evaluando límites infinitos y al infinito. Y para determinar las asíntotas horizontales, básicamente es lo que utilizamos, límites infinitos y límites al infinito. Entonces se lo vamos a formalizar, digamos, la definición de lo que es una asíntota horizontal y vertical, aunque ya las hemos estado calculando, ¿no? Bien, entonces una asíntota horizontal, ¿no? La recta y igual b es una asíntota horizontal de la gráfica de una función y igual a f de x si se cumple, mire, dice aquí alguno. Es decir, que no es que se tienen que cumplir todos, si se cumple alguno de los siguientes límites, que cuando evaluemos el límite a más infinito, el resultado sea b. Yo le agregué aquí b1, ¿no? Porque si ustedes recuerdan que cuando nosotros evaluamos límites de funciones racionales que incluyen una raíz par, el límite cuando x tiende a más infinito es distinto del límite cuando x tiende a menos infinito, aunque la diferencia solo es el signo. Entonces les puse aquí que cuando tiende a más infinito es b1 y que cuando tiende a menos infinito es b2 y que es posible que b1 y b2 sean iguales. Luego definimos una asíntota horizontal y decimos que la recta x igual a es una asíntota vertical de la gráfica de la función y igual a f de x si se cumple, dice, alguno de los siguientes límites. Yo lo resumo en esto, ¿no? Que es que si x tiende al número a por la izquierda y esto le da como resultado un valor que tiende al infinito, esto es decir, que puede tender a más infinito o a menos infinito, ¿verdad? Y que si usted le evalúa y o dice, ¿va? Es decir, que pueden ser los dos o puede ser uno de ellos, ¿va? Y que si usted evalúa el límite cuando x tiende a ese mismo número por la derecha y le da como resultado un número que tiende a más o menos infinito, usted ahí tiene una asíntota vertical. Ahora, no es necesario que por ambos lados de A tienda a un infinito para denominarla asíntota, puesto que aquí dice que si se cumple alguno, o sea que con uno que se cumpla ya es una asíntota vertical, es decir, que por un lado de un número tienda a más o menos infinito, en ese valor hay una asíntota vertical. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos en los cuales se nos pide determinar las asíntotas horizontales y verticales y adicionalmente se nos pide que hagamos un bosquejo del gráfico de la función. En los casos de funciones racionales que están sumando o restando otra función racional, puede ser, o como en este caso, una constante, lo recomendable es que usted haga la suma o resta de fracciones algebraicas para que tenga una sola función racional. Es decir, en este caso, vamos a sumar o le vamos a restar a 3 esa fracción algebraica. ¿Y cómo restamos nosotros esa fracción algebraica? Bueno, entonces asumimos que aquí 3 está dividido por 1 y multiplicamos este por este y lo voy a poner aquí arriba en el numerador. 3 por x más 2, ¿verdad? Y luego
multiplico este por este, ¿no? Y como es menos, ¿verdad? Entonces, 1 por menos 1. Y en el denominador voy a tener el producto de los dos denominadores, 1 por x más 2, x más 2. Luego solo multiplico 3 por x, 3x. 3 por 2 es 6. Entonces opero los términos semejantes en el numerador. 3x más 5 sobre x más 2. Bien, ya tenemos una sola función racional y aquí podemos ver claro que el valor prohibido de esta función es menos 2, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a evaluar los límites infinitos. Entonces, pero como primero nos piden determinar las asíntotas horizontales, entonces, para determinar las asíntotas horizontales, vamos a evaluar los límites cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Entonces, evaluamos el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a perdón, menos infinito. Y entonces, habíamos dicho que el procedimiento para evaluar los límites al infinito de funciones racionales es que íbamos a tomar únicamente las expresiones con la variable de mayor grado, tanto en numerador como denominador. En este caso solo tenemos a 3x en el numerador y a x en el denominador, es decir, expresiones que contienen a la variable de mayor grado. Entonces dice que luego íbamos a simplificar. Simplificamos ahí esa x con la x y nos quedaría límite cuando x tiende a más infinito de 3. Y como ahí nos queda el límite de una constante, de acuerdo con los teoremas de los límites, el límite de una constante es la misma constante. Bien, y vimos también que en el caso de funciones racionales, donde no se incluye una raíz par en uno de sus miembros, ya sea numerador o denominador, el límite cuando x tiende a más infinito va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Es decir, que vamos a tener una sola asíntota horizontal. Entonces, una vez que hemos probado, porque aquí evaluamos el límite cuando x tiende a más infinito y nos dio b. En este caso, b es 3, ¿no? b1 es 3, b2 es 3. Y lo que decía que es posible que b1 y b2 sean iguales, como en este caso, que tenemos solamente una
asíntota horizontal. Entonces decimos que la recta y igual a 3 es una asíntota horizontal de esta función. Bien, luego vamos a determinar la asíntota vertical. Para determinar la asíntota horizontal, lo primero que hacemos es determinar el valor prohibido. El valor prohibido en este caso es menos 2, ¿verdad? Porque menos 2 hace 0 el denominador. Pero como menos 2 solo hace 0 el denominador, entonces esto implicaría que nosotros tendríamos un límite infinito y esto implica que debo de evaluar los límites de forma lateral. Es decir, que voy a evaluar el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Bien, y aquí podríamos ensayar nosotros que el procedimiento donde le dábamos valores, ¿no? Y luego aplicábamos los teoremas de los límites, es decir, vamos a darle al denominador un valor, bueno, al numerador y denominador un valor cercano a menos 2 por la izquierda. Entonces, un valor a la izquierda de menos 2 sería menos 2.1. Si yo sustituyo menos 2.1 en el numerador, entonces eso nos daría como resultado un número negativo, ¿va? O sea, nos daría negativo 6.3 si multiplicamos a 3 por negativo 2.1 y si le restamos 5 nos quedaría 1.3, ¿verdad? Negativo. En el denominador, menos 2.1 más 2, negativo 0.1. Entonces, que aplicamos aquellos teoremas o propiedades de los límites infinitos, en el numerador me queda una constante negativa y en el denominador un valor cercano a 0 negativo. Y entonces sabemos que menos entre menos más infinito. Y mire que para efectos de comprobar si hay asíntota vertical en menos 2, ya con esto ya sabemos que hay asíntota vertical en 2, ¿verdad? Porque dice la definición que
si se cumple alguna de esas condiciones. Entonces, como se cumplió una, entonces ya sabemos que ahí hay una asíntota vertical. Vamos a darle ahora un valor por la izquierda, perdón, por la derecha de menos 2, menos 1.9. Entonces, 3 por negativo 1.9 me daría negativo 5.7 menos 5, me daría como resultado negativo 0.7 en el numerador y aquí me daría positivo 0.1 en el denominador. Entonces, numerador negativo y el denominador un valor cercano a 0 positivo menos entre más menos infinito. Entonces tendríamos nosotros que, o podríamos concluir que la recta x igual menos 2 es una asíntota vertical de la función f de x. Entonces, ahora vamos a realizar el bosquejo de la gráfica. Para ello vamos a trazar una línea, ¿no? En color rojo, ahí donde se encuentran las asíntotas horizontales y verticales, es decir, identificamos primero las asíntotas. Entonces, tenemos una asíntota horizontal en 3, ¿verdad? Y la asíntota vertical en menos 2. Bien, entonces ahora vamos a interpretar esta información. Entonces sabemos que cuando x tiende a más infinito, y tiende a 3, que cuando tiende a menos infinito, y también tiende a 3. No, sería aquí. Que cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, aquí está menos 2, esta es la izquierda de menos 2, dice que y tiende a más infinito, y que cuando tiende a menos 2 por la derecha, y tiende a menos infinito. Y siempre podemos determinar los interceptos, ¿no? De la función, tanto en x como en y. Entonces, ¿dónde intercepta en y esta función? En 5 medios, que es como 2.5, ¿verdad? Porque si le doy valor de 0 a x, el numerador 5, en el denominador 2. Y el intercepto en x va a ser el valor que haga 0 el numerador. Entonces, si despejo aquí, x igual a menos 5 tercios, sería aproximadamente por ahí. Entonces, ahora solo voy a unir aquí las flechitas que tracé. Y
hago que el gráfico pase ahí por los... Entonces ese sería un bosquejo del gráfico. Bien, veamos otro ejemplo. Este ejemplo es obviamente mucho más sencillo. Y es una función lineal, no hay que hacer nada. El valor prohibido aquí, en este caso, es -2. Entonces solo habría, si acaso, una asíntota vertical. Entonces vamos a determinar primero las asíntotas horizontales y dijimos que para determinar las asíntotas horizontales evaluábamos los límites cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Uno menos x y x más 2. Entonces, en los límites al infinito dijimos que podíamos emplear ese procedimiento abreviado en el cual voy a tomar únicamente las expresiones con la variable de mayor grado, tanto en numerador como denominador. Luego voy a simplificar y finalmente aplicamos los teoremas de los límites, ¿no? El límite de una constante es la misma constante. Y también dijimos que en el caso de funciones racionales, donde no se involucre en numerador y o denominador una raíz par, vamos a tener una sola asíntota horizontal. Es decir, que el límite cuando x tiende a más infinito es igual al límite cuando x tiende a menos infinito. La recta y igual -1 es una asíntota horizontal. Esta función f de x. Bien, y las asíntotas verticales. Dijimos que suceden en los valores que hacen cero únicamente el denominador, es decir, los valores prohibidos. En este caso, el valor prohibido es nuevamente x igual menos 2. Y como este valor hace cero únicamente el denominador, esto implica que voy a evaluar los límites de forma lateral. Entonces evaluamos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y cuando tiende a menos 2
por la derecha. Y vamos a darle valores, ¿no? Entonces vamos a darle un valor primero del lado izquierdo de -2. Digamos -2.1. Y si evaluamos -2.1 en el numerador, nos daría como resultado 3.1. Y en el denominador nos daría negativo 0.1. Entonces en el numerador tenemos una constante positiva y en el denominador un valor cercano a cero negativo. Esto tiende a menos infinito, porque más entre menos, menos infinito. Luego vamos a darle un valor a la derecha de -2. Entonces a la derecha de -2 podríamos evaluar negativo 1.9. Y entonces en el numerador nos quedaría 2.9 positivo y en el denominador 0.1, ¿no? Entonces, un número positivo en el numerador y un valor cercano a cero positivo en el denominador, más, entre más infinito. Y entonces concluimos que la recta x igual 2 es una asíntota vertical de f de x. Bien, entonces, para hacer el trazo del gráfico, entonces dijimos que primero vamos a identificar las asíntotas horizontales y verticales. La asíntota horizontal está en -1 y la asíntota vertical en -2. Es x igual a 2 positivo. ¿Dónde, mi estimado? En la asíntota vertical. ¿Por qué va a ser 2 positivo? En la respuesta no tiene la recta x es igual a 2 positivo. Ah, -2. Ya. La respuesta, sí. Aquí que me hizo falta el -2. Ya, Ok, gracias. Ok, bien. Pero nosotros, ¿verdad? Utilizamos esto para hacer el gráfico, esta información. Entonces, sabemos que cuando tiende a más infinito, y tiende a
menos 1, y que cuando tiende a menos infinito también tiende a esa recta horizontal menos 1. Que cuando nos aproximamos a negativo 2 por la izquierda, esta es la izquierda de negativo 2, y tiende a menos infinito, y que cuando nos acercamos a menos 2 por la derecha, y tiende a más infinito. Y decíamos que podemos determinar los interceptos en X y en Y. El intercepto en Y estaría en un medio, porque si le doy valor de 0 a X, Y vale un medio. Y el intercepto en X sería el valor que hace 0 el numerador, que sería ahí en 1, ¿no? Entonces, ya podemos hacer el trazo del gráfico. Bien, veamos otro ejemplo más. Bien, entonces, si vemos, esta es una función que tiene dos factores en el numerador y dos factores en el denominador. Se recuerdan que cuando evaluábamos límites infinitos y habían múltiples factores, nosotros construíamos una tabla de variación de signo. Pero la tabla de variación de signo, usted la puede usar si quiere, pero creo que en estos casos de únicamente dos factores, y cuando no hay factores que se repitan en numerador y denominador, entonces para determinar la asíntota vertical es preferible, en vez de hacer eh, una tabla de variación de signos, utilizar ese método de evaluar y aplicar los teoremas de los límites infinitos. Bien, y entonces primero vamos a calcular la asíntota vertical, y los valores prohibidos son los valores donde x cuadrado menos 4 es igual a 0. Entonces esto puede factorizarse como x más 2 por x menos 2, y este primer factor se hace 0 en menos 2, y este segundo factor se hace 0 en 2. Y 2 sabemos que no hace 0 el numerador, ni 2 ni menos 2, porque si los elevo aquí, me va a quedar 4, no importa si es 2 o menos 2, y 4 menos 1 es 3. Entonces no se repite factor en el denominador, entonces aquí es preferible no hacer una tabla de variación. Bueno, si quiere, ¿verdad? Pues si usted quiere hacer la tabla de variación de signos, perfectamente puede utilizarla. Entonces, vamos a evaluar los límites. Cuando x tiende a menos 2, y el límite cuando x tiende a 2. Por la izquierda y por la derecha, porque tanto en 2 como en menos 2, el denominador se hace 0, pero no así el numerador.
Bien, entonces primero vamos a evaluar un valor a la izquierda de -2. -2.1. Entonces, si yo evalúo -2.1 en el numerador, me da 3.41. Positivo, ¿verdad? Y si evalúo 2.1 en el denominador, me da negativo 0.41. Entonces tenemos que en el numerador me queda un número positivo y en el denominador un valor cercano a 0 negativo. Más entre menos, menos infinito. Luego vamos a darle a X valores por la derecha. Uf, por la derecha de -2. Okay. Entonces, a la derecha de -2 tendríamos -1.9. Si sustituyo -1.9 en el numerador, me quedaría 2.61 y en el denominador me quedaría negativo 0.39. Entonces tenemos número positivo en el numerador y un valor cercano a 0 negativo en el denominador. Y esto tiende a menos infinito también. Vamos a ver si lo estoy haciendo bien. No, aquí tengo mal, porque es positivo 0.41. Este es mayor que 4
Esto me va a quedar positivo. Es más infinito por la izquierda de menos 2 y menos infinito por la derecha de menos 2. Bien, entonces ahora vamos a evaluar por la izquierda de 2, 1.9, digamos. Si evalúo 1.9 en el numerador, me va a dar como resultado 2.61. Y en el denominador, negativo 0.39. Entonces, el numerador es positivo y el denominador tiende a 0 a través de valores negativos, más entre menos, menos infinito. Y finalmente, vamos a evaluar valores por la derecha de 2, 2.1. Entonces aquí me quedaría 3.41 en el numerador y 0.41 en el denominador. Número positivo en el numerador y valor cercano a 0. Positivo en el denominador. Más entre más infinito. Bien, y ahora solo nos restaría determinar las asíntotas horizontales. Bueno, y concluimos que las rectas x igual menos 2 y x igual 2 son asíntotas verticales. Entonces, para determinar las asíntotas horizontales, evaluamos el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Okay? Y entonces, aquí ya sabemos que el procedimiento es que vamos a tomar las expresiones con la variable de mayor grado, tanto en numerador como denominador. Las vamos a simplificar. X cuadrado sobre x cuadrado. Uno. Y aquí el límite de una constante es la misma constante. Y dijimos que en el caso de que la función racional no incluya una raíz par, el límite cuando x tiende a más infinito va a ser el mismo que cuando tiende a menos infinito. Y que entonces la función tendría solo una asíntota horizontal. Entonces, ahora identificamos nuestras asíntotas
en el plano cartesiano. Tenemos asíntota en vertical en -2 y en 2. Y la asíntota horizontal en 1. Entonces dice aquí que cuando nos aproximamos a -2 por la izquierda, y tiende a más infinito. De la izquierda de -2. Que cuando nos aproximamos a -2 por la derecha, y tiende a menos infinito. Aquí está -2, esta es la derecha de -2. Luego que cuando tiende a 2 por la izquierda, este 2, esta es la izquierda de 2, y tiende a menos infinito. Y que cuando tiende a 2 por la derecha, y tiende a más infinito. Y que cuando tiende a más infinito, y tiende a 1. Y que cuando tiende a menos infinito, y también tiende a 1. Estas partes del gráfico solo es de trazarla, es lo más sencillo. Y aquí es donde estaría por eso es bueno determinar los interceptos en X y en Y. Este intercepta en Y en un cuarto, ¿no? Porque si estos dos se hacen 0, entonces quedaría un cuarto. Digamos que por aquí sea un cuarto. Y los interceptos en X son los valores que hacen 0 el numerador, que serían -1 y 1. Entonces, digamos que el gráfico viene así. Y aquí así. Bien.